Papá murió anoche. El funeral es el viernes. Me lo dejó todo. Tú no recibirás nada. Hola a todos. Me llamo Ethan Brooks y mi hermana me lo dijo por teléfono con esa calma que solo llega cuando uno cree que ya ha ganado. No la interrumpí. No discutí. Simplemente miré al hombre que estaba a mi lado. Muy vivaz. Papá estaba apoyado en la encimera de mi cocina con una taza de té en la mano, escuchando cada palabra por el altavoz. Mi hermana no paraba de hablar de abogados, de papeles, de cómo lo había gestionado todo, de lo agradecida que debería estar de que me llamara. Silencié el teléfono. La cara de papá no reflejaba enfado, solo decepción, de esas que pesan más que la rabia. Así que susurré, supongo que estoy oficialmente derribado. Negó con la cabeza lentamente. No, hijo, dijo, te acaba de decir quién es en realidad. Reactivé la llamada. Mi hermana seguía en marcha, ya planeando reformas en una casa que no le pertenecía legalmente. Papá se acercó al teléfono y habló en voz baja, con calma, sin ninguna emoción. Fuiste tú quien lo perdió todo, y vi cómo su confianza se desmoronaba en tiempo real. La llamada se cortó, ni siquiera un adiós. Papá dejó el té sin decir palabra y se acercó a la ventana, mirando fijamente como si los árboles pudieran ofrecerme alguna respuesta. Me quedé en silencio, dejando que el momento se asentara. ¿De verdad cree que estoy muerto?, dijo finalmente. ¿Quiere que lo estés? Respondí. La verdad era que esto llevaba años gestándose. Tras la muerte de mamá, mi hermana Laia se puso garra, manipuló sus cuentas, lo aisló de sus amigos, consiguió que le firmaran un poder notarial mientras se recuperaba de la cirugía. Él se dio cuenta. No dijo nada de inmediato, pero se dio cuenta. Hace 2 meses, vino a verme. Tranquilo. Una pena. Dijo que fingía su muerte para escapar del lío legal en el que ella lo había metido. Dijo que yo era la única en quien confiaba. Lo ayudé a desaparecer. Firmé el certificado de defunción yo mismo, falsificado legalmente por consejo de un abogado que le debía a papá más de un favor. Ahora ella bailaba sobre su tumba, sin saber que era una trampa. Miré a papá. ¿Aún quiere seguir adelante? Él ni se inmutó. Me enterró por una cuenta bancaria. Él dijo, devolvámosle el favor. Y ahí empezó el verdadero plan. No necesitábamos venganza. Necesitábamos pruebas. Porque cuando alguien finge tu muerte legalmente, cada paso se convierte en evidencia. Sobre todo cuando la otra parte está ansiosa por reclamar lo que no le pertenece. Laia actuó con rapidez. En menos de 24 horas, después de llamarme, ya había contactado al asesor financiero de nuestro padre, a su abogado e incluso la inmobiliaria que gestionaba la Casa del Lago. Se presentó como la hija afligida, contó con lágrimas en los ojos un infarto repentino y cómo su padre le había dejado todo. Incluso empezó a vaciar su cuenta bancaria, sus transferencias bancarias y sus anuncios de propiedades. Ella solicitó la liquidación de sus bienes, incluyendo la casa familiar, y envió una copia falsificada de lo que, según ella, era el testamento final de papá. El problema era que el verdadero estaba en el cajón de mi escritorio, notariado, a prueba de balas, y lo dejó todo en un fideicomiso mi nombre. Papá estuvo a mi lado mientras la veíamos mentir sobre cada documento. ¿Seguro que no es adoptada?, murmuró. Es tu obra maestra, dije secamente. Le dimos cuerda. Ella siguió tirando. Y finalmente solicitó una exención de impuestos por la muerte de su padre usando su número de la Seguridad Social. Ese fue el detonante. Y Hacienda ya estaba vigilando. Puedes mentirle a tu familia. Puedes mentirle a tu abogado, pero no a Hacienda. En el momento en que Laia presentó el número de seguro social de su padre para una exención por fallecimiento, solicitando una deducción estatal a la que no tenía derecho, el sistema lo detectó. Verás, cuando una persona fallece, su número de seguro social queda bloqueado. ¿Alguna actividad después? Auditoría inmediata. Y lo mejor, el número de su padre seguía activo porque no había fallecido. 2 días después, llamaron a la puerta. Agentes de RS, silenciosos, profesionales, curiosos. Les entregué todo. El testamento ferroviario, la solicitud de fallecimiento firmada con engaños, la llamada grabada donde Laia me dijo que no les había dejado nada. Y lo mejor, el vídeo. Papá, sano y salvo, declarando ante la cámara que nunca tuvo la intención de transferir sus bienes a Laia, que nunca había autorizado un nuevo testamento y que era plenamente capaz de administrar sus propios asuntos. Ni siquiera pestañearon. Un agente simplemente dijo, «Esto será rápido. Les dimos todo y luego nos echamos atrás. Dejemos que el sistema haga lo que se supone que debe hacer». Al final de la semana,
Sus cuentas fueron congeladas y su abogado presentó una moción de retirada, alegando engaño del cliente. Laia me llamó al día siguiente. Un número bloqueado. Una respiración desesperada al otro lado. ¿Qué hiciste, Ethan? No respondí enseguida. La dejé ahí sentada. Mis cuentas están congeladas. Dicen que el testamento no es válido. Ese padre está vivo. Lo está, dije con calma. Y lo sabías cuando presentaste documentos falsos. Silencio. ¿Y dónde está? Me reí. ¿De verdad quieres ver vivo al hombre al que intentaste enterrar? ¿Para qué? Para otra firma. Se le quebró la voz. Solo intentaba arreglarlo. No sabes lo que nos hizo pasar de pequeños. Solté un suspiro lento. Quizás. Pero esto no era una solución. Esto era un robo. Cambió de táctica. Bueno, mira, quizás resolvamos esto discretamente. Tú y yo. Tú te quedas con la casa. Yo me quedo con las acciones. No tenemos por qué alargar esto en público. Oh, ya es público, Laia. Dije que presentaste el certificado de defunción de un hombre vivo. Hacienda lo sabe. El juzgado de sucesiones lo sabe. La familia también lo sabrá pronto. Otro instante de silencio. Entonces, Venom, siempre fuiste la patética. No, dije en voz baja. Solo era la callada. Confundiste el silencio con debilidad. La fecha del juicio se fijó en una semana. Fraude sucesorio, falsificación de documentos legales, intento de robo de patrimonio. Los cargos se acumulaban como ladrillos. El abogado de Laia, ahora designado por el tribunal, intentó todos los trucos posibles. Angustia mental, dolor, confusión, error administrativo. Pero nada de eso se sostuvo porque papá entró en la sala del tribunal vivo, con el pelo canoso. Ven, reprimió, con la mirada penetrante. La galería se quedó sin aliento. Incluso el juez se quedó paralizado un instante antes de ajustarse las gafas. Señor Brooks, dijo, confirma bajo juramento que sí. El hombre que mi hija intentó borrar para comprobarlo. Papá terminó la frase con voz firme. Sí, soy yo. Laia se negó a mirarlo. Se sentó rígida en su silla, con la mandíbula apretada. Presentamos todo. El vídeo, el testamento falsificado, el certificado de defunción que presentó sin verificación médica, las transferencias financieras. El juez ni siquiera necesitó deliberar y la decisión fue revocada. Los bienes volvieron a estar a nombre de papá. Las costas judiciales fueron asignadas a Laia. Pero el golpe más duro, la cláusula de desheredación permanente con efecto inmediato, dictaminó el juez. A Laia Brooks se le prohíbe recibir, solicitar o acceder a cualquier parte del patrimonio. Papá se inclinó hacia mí y susurró. Ese sí que es un obituario que recordará. La noticia se difundió rápidamente. A pocas horas del fallo, todos los primos, tías y conocidos que antes alababan la bondad de Laia en medio del dolor ahora fingían no haber creído nunca que papá hubiera muerto. Las charlas familiares se intensificaron. Viejos amigos se pusieron en contacto. Los vecinos dejaron de fingir que no sabían. Pero el verdadero golpe no vino de los tribunales. Vino del fideicomiso. Mamá había dejado una cláusula de contingencia en su plan patrimonial original, una que ella y papá habían acordado discretamente años atrás. Cualquier miembro de la familia que se demuestre que incurrió en fraude o malicia pierde toda la herencia, incluyendo las remanentes. Nunca habíamos visto una razón para aplicarla hasta ahora. Papá la invocó. El fideicomiso familiar emitió una carta formal a Laia informándole que quedaba excluida permanentemente de todas las distribuciones presentes y futuras, incluyendo las acciones del fondo de becas de mamá, los ingresos de la casa de vacaciones e incluso los derechos de la parcela de entierro. La borraron, no por despecho, sino por consecuencia. Esa tarde me senté junto a papá en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba tras los árboles. ¿Crees que ya se arrepiente? Pregunté. Dio un sorbo a su té, tan tranquilo como siempre. No, hijo, dijo, solo se arrepiente de que la atraparan. Pasó un mes. Yaela desapareció de la vida de todos como el humo. Ni mensajes, ni llamadas navideñas, ni disculpas, pero no las necesitaba. El perdón no envuelve el cierre. Se logra sabiendo que no te quedaste callado. Papá y yo pasamos acción de gracias juntos ese año. Solos. En la misma cocina donde mamá solía tararear mientras hacía puré de papas. Su foto favorita aún colgaba sobre el fregadero. Ese donde los dos éramos niños, cubiertos de barro, y a ella ni siquiera le importó. Habría odiado este desastre, dije mientras cortaba el pavo. Papá asintió. También le habría encantado que lo dejaras limpio. Me entregó un sobre.
Dentro estaba la escritura de la cabaña del norte, la que dibujaba con crayones de niño. Siempre me decía que era mi reino. Quería que lo tuvieras, dijo papá. Y yo también. No dije mucho, solo asentí, conteniendo una gratitud que parece indescriptible. Laia intentó robarme un legado. Lo que perdió fue una familia. Y lo que yo gané fue todo lo que ella nunca entendió.